La oscura noche del Jinn. 7 relatos aterradores de demonios ocultos y su horror embrujado. La noche había caído pesada sobre la colonia. Las luces titilaban como faros de advertencia, y cada susurro del viento sonaba a un grito ahogado. Lía, madre soltera de 30 años, apretó los dientes al atravesar el umbral de su grisáceo departamento. La fábrica había dejado en su piel el cansancio de jornadas interminables. Pero lo que más la inquietaba era dejar a su pequeña Sofía sola en casa. Así, mientras las sombras comenzaban a danzar como almas perdidas, la ansiedad se convirtió en su compañera constante. Los rumores de un Jinn, un ser maligno que acechaba las calles y susurraba las debilidades de los solitarios, no hacían más que aumentar su desasosiego. La atmósfera en la colonia se había tornado opresiva. Los murmullos entre vecinas hablaban de un ser que se alimentaba de miedos, uno que se ocultaba entre la penumbra, pronto a aprovecharse de cualquier vulnerabilidad. Lía, mientras esperaba el transporte público para regresar a casa, podía sentir las miradas extrañas sobre ella. Recorría la ruta familiar, pero cada rostro era un enigma, cada mirada un potencial peligro. Su corazón latía descontrolado, con cada pulso reafirmando el miedo de que Sofía podría estar en riesgo. Al llegar a su hogar, le dio la bienvenida el silencio amenazante. Con un nudo en la garganta, encendió la luz y a lo lejos escuchó la risita alegre de su hija charlando animadamente. Pero Lía se detuvo, confundida y alarmada. Sofía parecía estar en medio de una conversación con un amigo invisible. Una corriente helada recorrió su espalda. La tranquila calidez de su hogar se había vuelto un lugar gélido, y sus advertencias resonaban en su mente. Nunca bajar la guardia con aquellos que rondan en la oscuridad, especialmente con los niños. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el corazón en la garganta, Lía decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Buscó ayuda, pero encontró a un policía, un amigo de antaño, comportándose de manera extraña, esquivo como un pez en aguas turbias. Con cada paso se sentía más sola, atrapada en un vecindario que ya no era el que conocía. Los ojos que antes le brindaban consuelo ahora la observaban con desconfianza, y las sombras también parecían susurrar entre sí. La tensión en la colonia creció. En reuniones de vecinas, los murmullos se tornaron ecos de desasosiego. Las miradas se entrelazaban, y Lía comenzó a entender que el mayor peligro no era necesariamente el Jinn, sino lo que había crecido a su alrededor. ¿Quiénes eran realmente aquellos que se encontraba cada día? La oscuridad se volvió un decreto, y el ambiente una trampa mortal. La voz de Sofía interrumpió sus pensamientos. «Mamá, ¿puedes ver a mi amigo?» Esa frase resonó en su mente como un trueno en el silencio. La realidad se detuvo, y Lía, sintiendo el terror de lo desconocido, miró hacia la habitación de su hija. Las sombras parecían volverse más densas, y de repente la atmósfera se llenó de preguntas sin respuestas, con el horror acechando en cada esquina. ¿Quién era ese amigo? ¿Por qué un simple susurro podía helar su sangre? Lía sabía que estaba al borde de descubrir algo aterrador que podría cambiar su vida y la de Sofía para siempre. Podría ser que el verdadero enemigo no era el Jinn, sino algo incluso más siniestro, oculto tras rostros familiares. La respiración de Lía se tornó pesada mientras sus ojos se aferraban a la puerta de la habitación de Sofía. Un amigo.
Ese término simple y aparentemente inocente se había vuelto en un estigma que atravesaba su dulce niñez. Se obligó a dar un paso hacia adentro. El piso crujió bajo sus pies, como si las tablas quisieran advertirla del peligro. Sofía, con su cabello enredado y sus ojos brillantes, señalaba un rincón oscuro, donde las sombras parecían cobrar vida propia. «Mira, mamá», decía con una sonrisa radiante que le hizo sentir un escalofrío. «Él quiere jugar». Pero Lía no podía ver a nadie, solo el aire pesado y la presión en su pecho aumentaban. La habitación era un laberinto de juguetes y dibujos, pero el ambiente se sentía como un campo de batalla. «¿Quién es?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Su hija giró la cabeza con un movimiento repentino, como si estuviese escuchando una respuesta que solo ella podía oír. «Es un secreto, mamá. Él me dijo que no se lo cuente a nadie». El corazón de Lía se hundió. Un secreto. Esas palabras resonaron como un eco angustioso en su mente. Nunca había confiado en los secretos, especialmente aquellos que se escondían entre risas y juegos. Un escalofrío recorrió su espalda y su instinto maternal hizo que la preocupación se multiplicara. «Ven aquí, Sofía», imploró, acercándose lentamente con los dedos temblorosos. «Es hora de dormir». Mientras recogía a su hija, el aire cambiaba. La sensación pesada se llenaba del peso de algo innombrable. Las noches siguientes fueron un tormento. Lía no pudo liberarse de la inquietante certeza de la presencia invisible en su hogar. A cada paso que dio, las sombras parecían cerrarse un poco más a su alrededor, como si la amenazaran al intentar escapar. No podía dejar a Sofía sola, ni siquiera por un momento. Los recuerdos en su mente de risas y juegos infantiles pronto se transformaron en un estallido de terror, y las historias que había escuchado sobre el Jinn comenzaron a cobrar vida. Decidió buscar respuestas. Durante las noches frías, se unió a una de las reuniones de mujeres de la colonia. Entre susurros temerosos, se enteró de historias de niños que habían desaparecido, de lo que se rumoreaba que era el Jinn. Se lleva a los más vulnerables, lo hacen a través de sus miedos, le susurró una vecina. El miedo se adueñó de ella, pero había algo más: cuerpos, rostros, secretos. Todo giraba en la niebla de su mente. La desconfianza se apoderaba de sus días. Cada mirada se convirtió en una amenaza potencial. Una madrugada, mientras luchaba contra el insomnio, Lía escuchó a Sofía risueña en la sala. «Él sabe muchas cosas, mamá», decía con voz distante. Con el corazón en un puño, Lía se levantó y siguió el sonido. Al llegar, los ojos oscuros de su hija reflejaban una luz extraña, casi hipnótica. Y ahí, de pie en la oscuridad, una figura se asomaba detrás de ella. Su silueta era delgada, difusa, como el humo que se desliza entre los dedos. «¿Quién eres?», Lía apenas logró susurrar. La figura giró la cabeza, un gesto que hizo que el aire se volviera cortante. Nunca había sentido el terror de esa manera. Era como si el mundo natural se hubiese desacoplado, como si la realidad misma se estuviese desvaneciendo. Y entonces, con una voz que resonó como un eco de la muerte, un susurro surgió de la boca de Sofía. «Él quiere que juguemos para siempre». En ese instante, el horror se instalaría entre ellos, incapaz de regresar al mundo de lo conocido. Con la urgencia del peligro acechando, Lía comprendió que el tiempo se esfumaba y que la lucha por salvar a su hija se volvía inminente. Tenía que descubrir la verdad sobre aquel amigo y cómo, tal vez, su propia vida dependía de ello. Mientras se agachaba para mirar a su hija a los ojos, comenzó a entender que el verdadero monstruo estaba más cerca de lo que jamás pudo imaginar. Y cuando la risa de Sofía resonó nuevamente, Lía sintió que la noche se tornaba aún más oscura. Podría afrontar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Lía se congeló, los latidos de su corazón resonaban en su cabeza. La risa de Sofía, distorsionada y cargada de una maldad infantil, reverberaba en el ambiente, llenando la habitación con un eco perturbador. La figura detrás de su hija sonreía, sus ojos centellaban con una intensidad que resultaba inquietante. Lía no podía quitarle la mirada de encima, como si un hilo invisible la mantuviera atada a esa visión de terror. ¿Qué quieres?, logró articular.
Los labios de Sofía se movían, pero la voz que salía de ellos no era la de su hija. Era un murmullo, profundo y rasposo, que llenó la habitación de una energía oscura. El aire se volvió pesado y el calor se disipó, dejando solo un frío gélido que perforaba la piel. Él solo quiere jugar, mamá. Es tan divertido. Sofía giró su cabeza en un ángulo natural, sus ojos llenos de una extraña complicidad con la sombra a su lado. Lía sintió cómo una ola de náuseas la atacaba. La figura parecía cobrar más forma, como si las sombras la alimentaran. «¡Sofía!», gritó con desesperación, extendiendo un brazo hacia su hija. «¡Regresa! ¡Eres tú quien hablo!». Acomodó la desesperación en su pecho, intentando recordar cómo hacer que su hija volviera. Recitó nombres de colores, juegos e incluso la historia de su primer día de escuela, cosas que habían llenado su hogar de risas. Pero mientras lo hacía, la figura detrás de Sofía mostraba una sonrisa cada vez más amplia, como si disfrutara de la agonía que Lía sentía. «Ven, mamá, ven a jugar también», dijo Sofía, invitándola con un gesto extraño. La oscuridad en el rincón parecía expandirse, como si estuviera ganando terreno. Lía luchaba contra su pánico. Sabía que debía rescatar a su hija, pero el terror la mantenía paralizada. Entonces, de la nada, una voz áspera irrumpió, resonando dentro de su cabeza. «Ella es mía, Lía. ¿Por qué no te unes a nosotros? Hay espacio para más en este juego». El corazón de Lía se estrujó. Esa voz era un eco de los peores terrores que había sentido en su vida. «¡No!», gritó. El sonido salió de ella como una ráfaga. «Sofía, escucha, eres fuerte, llega a mí». Los ojos de la niña vacilaron, atrapados entre el brillo que la figura emanaba y el amor de su madre que la llamaba. Lía se atrevió a dar un paso hacia adelante, y la figura comenzó a desvanecerse en un susurro. Entonces, de repente, las luces parpadearon antes de apagarse por completo. La oscuridad se hizo absoluta, y Lía sintió que la realidad se rompía a su alrededor. Se escucharon risas provenientes de todas partes, un canto trémulo que resonaba en su cabeza. Sin embargo, la voz de Sofía se destacó de entre las sombras. «Mamá, dame la mano». Sin pensar, Lía cerró los ojos y comenzó a caminar hacia el sonido. Un frío glacial le envolvía los brazos y las piernas, pero su determinación creció. Creía que podía tocar a Sofía, que podría llevarla de vuelta. Cada paso era una lucha, como si resistiera contra corrientes invisibles que la querían alejar. Finalmente, sus dedos rozaron algo tibio y familiar. «¡Sofía!», gritó, mientras apretaba con fuerza, aferrándose a su hija. «¡Mamá!». La voz de Sofía estalló con alegría, pero inmediatamente se convirtió en un lamento desgarrador. El abrazo se sentía sólido, pero algo más profundo parecía retener a Lía, desgajando su propia esencia. «¡Vámonos de aquí!». Cogiendo valor, Lía abrió los ojos, con la esperanza de encontrar la luz de su hogar, pero el panorama que vio fue aún más aterrador. Las sombras danzaban alrededor de ellas. Ya no eran formas tenues, formaban rostros, murmurando cosas que nunca quiso escuchar. La figura se reía, desdibujándose y reapareciendo, avanzando para atraparlas. «Este es mi reino, Lía». Nadie puede irse, porque el juego nunca termina. La amenaza resonaba en cada rincón. Lía sabía que la lucha apenas comenzaba. El tiempo se había acabado, y ella debía descubrir cómo romper la trampa, enfrentándose a los peores secretos que ella misma había enterrado. Desesperadamente, se preguntó si alguna vez podría salvar a su hija. Justo cuando todo parecía angustiosamente oscuro, una luz tenue destelló. ¿Sería esa la esperanza que buscaba, o un nuevo engaño disfrazado de luz? El frío desapareció por un instante. Elías sintió como si el tiempo se detuviera. La luz tenue brillaba con una fuerza apenas discernible, pero era suficiente para vislumbrar el horror que la rodeaba. Los rostros en la oscuridad eran como sombras de personas conocidas, amigos y familiares. Sus ojos la observaban con angustia, sus bocas se movían, pero los gritos nunca llegaban, solo una risa burlona llenaba el aire.
¿Qué es esto?, murmuró Lía, apretando la mano de Sofía con fuerza, como si en ese gesto pudiera anclarla en la realidad. «Eres tú quien decidió venir, mamá», respondió una voz infantil que no era la de Sofía. Era dulce y seductora, pero había un edge de malicia. La figura oscura tomó forma nuevamente. Sus ojos centellantes se fijaron en Lía. El juego ha comenzado, y en él todos podemos ganar o perder. Lía sintió el sudor frío correr por su frente. La risa de Sofía resonaba con un eco distorsionado, y no era solo su hija la que estaba atrapada. Lía se dio cuenta de que también estaba atrapada en un laberinto de sus propias decisiones, de sus miedos y de los secretos que habían estado enterrados tan profundamente que había olvidado que existían. «¿Perder? ¿Qué quieres decir?», preguntó, sin poder evitar que su voz temblara. La figura sonrió más, abriendo la boca en una mueca que parecía una invitación a un abismo. «Perder significa que todo lo que amas quedará atrapado aquí, en mi reino. Así podrás saber lo que es el verdadero dolor y la verdadera alegría. Ven a jugar, Lía. No te preocupes, las reglas son simples. Solo tienes que enfrentarte a tus propios demonios». La luz tenue parpadeaba a su alrededor, envolviendo todo en un brillo espectral. De la oscuridad emergieron sombras que parecían figuras de su pasado, personas que había perdido, escenas que había tratado de olvidar. Todas se agrupaban alrededor de ellas. Sus ojos vacíos la miraban. Lía se sintió mareada. «No», gritó, intentando liberarse de la presión que la envolvía. La figura la observaba, satisfecha con su sufrimiento. «¿Qué hora es, Lía?». La voz se volvió un susurro ensordecedor. «La noche se va, el reloj no se detiene. Si no juegas, perderás todo, incluso a Sofía». Lía miró a su hija, quien parecía tan distante, atrapada entre el amor y el horror. «Sofía, no, nos iremos de aquí». Pero la risa de la niña se volvió un eco sombrío. De pronto, las sombras comenzaron a acercarse, intentando aferrarse a Lía. Mientras se debatía, las voces se unieron, creando un coro aterrador que la mantuvo paralizada. Fue entonces cuando sintió un impulso feroz. «No, no van a ganarme», se dijo a sí misma. Con un grito que resonó más allá del terror, Lía cerró los ojos e invocó el recuerdo más profundo de amor que tenía en su corazón. «Te encontraré, Sofía, siempre estaré contigo». Las sombras comenzaron a retroceder, dispersándose como humo. La luz brilló más intensamente, pero justo antes de que pudiera abrir los ojos, la figura oscura embestió hacia ella con la furia de un huracán. «No puedes irte, Lía, este es solo el comienzo». Lía sintió como si todo se desvanecía, como si cayera en un abismo sin fin. Entonces, un susurro familiar entró en su mente. «Confía en mí, madre». Lía sintió que la calma se apoderaba de ella, pero no se daba cuenta del peligro que se aproximaba. En su corazón estalló la convicción de que podía romper la maldición. «¿Qué harás ahora, Lía?». La voz del Jinn se burlaba, resonando en el eco de la oscuridad. «¿Serás capaz de conquistar tus miedos o caerás presa de ellos?». La angustia se transformó en dudas sobre su propia fortaleza. Podría perderlo todo, pero una cosa estaba clara: tenía que enfrentarse a la oscuridad, sin importar el costo. Sin embargo, en un rincón de su mente, otro pensamiento inquietante empezó a tomar forma. ¿Y si Sofía también fuera parte del juego que nunca podrás ganar? Notó que los reflejos en los espejos se movían más rápido que ella, sus caras sonriendo, despidiéndose de su propia realidad. Lía se dio cuenta de que en cada espejo había un fragmento de su vida, risas, lágrimas, celebraciones, y cada imagen contenía un terror que la atrapaba un poco más.
Aquí hay un camino, Lía. Solo tienes que desearlo. La voz dulce y melódica del djinn emergió de la oscuridad, como un viento susurrante que acariciaba su oído. No hay retorno sin sacrificios. Elige y yo cumpliré tu deseo. ¿Qué deseas decir? ¿Qué sacrificios? Su voz temblaba, incluso mientras sus ojos se aferraban a las imágenes reflejadas, buscando alguna señal, un momento que le indicara que todo esto era solo un mal sueño. Eso saldrá de ti misma. Para salir de aquí, debes dejar atrás lo que más amas, una elección que pesará sobre tu alma. Recuérdalo, no todos los seres que amas merecen ser salvados. La risa resonó en su mente y el dolor se intensificó en su pecho. Lía se acercó a uno de los espejos. En él vio a su joven yo, esperando con una sonrisa llena de esperanza. Un mar de recuerdos la golpeó. Su infancia, sus amigos, todas aquellas decisiones que la llevaron a ese instante. Pero un pequeño rincón de su mente le susurró: ¿y si esos momentos son solo cadenas que te atan a este terror? Mientras su aliento se aceleraba, las imágenes comenzaron a distorsionarse, las caras de quienes amaba se torcieron y sus risas se volvieron llantos. Lía no podía dejar que el djinn jugara con su mente. «No, no te lo voy a entregar», gritó, su voz resonando en el salón como una explosión. Con un movimiento decidido, dio la espalda a los espejos, hacia la tenue luz que la llamaba. Pero antes de que pudiera avanzar, una sombra se abalanzó sobre ella, tan negra que parecía absorber la luz misma. Una figura se materializó, tomando forma de su propia culpa, de su tormento. «No te alejes de mí, Lía, soy tus decisiones, tus secretos. Eres tú quien debe aceptar la verdad». La voz reverberó, un eco de corrupción y miedo. «Voy a salvar a Sofía», Lía contestó, su determinación ardía. Si Sofía estaba en peligro, entonces eso significaba que debía enfrentarse a su mayor miedo, la posibilidad de haberla puesto en riesgo por sus propias elecciones. De repente, un grito desgarrador retumbó en el aire, distorsionando el tiempo. Era la voz de Sofía, un lamento que atravesó la oscuridad como un rayo. «Mamá, ayúdame». El suelo tembló y el salón se sacudía como si el djinn estuviera enfurecido. La figura sombría se desvaneció y un nuevo espejo comenzó a brillar intensamente, mostrando un camino hacia lo desconocido. Desesperada, Lía dio un paso adelante, pero una risa cruel la hizo dudar. «¿A dónde crees que vas, Lía? Al otro lado, la verdad te espera, pero no será como esperas». Sus manos temblaban mientras se acercaba al espejo chorreante de luz. Sofía estaba gritando, su imagen cambiando constantemente, atrapada en dimensiones. «Mamá». Resonó su voz una vez más, antes de que un silencio pesado la envolviera. Lía se sentía al borde de una decisión crucial. El tiempo se escurría como arena entre sus dedos. ¿Podía arriesgarlo todo por un amor que podría no ser suficiente? La luz del espejo brilló más intensamente, pero desde su interior, sombras tenebrosas comenzaron a extenderse, como brazos alargados que intentaban devorar su optimismo. ¿Seguirás adelante o cederás al miedo? La voz del djinn susurró con malevolencia. Con el corazón en la mano y el alma desgarrada, Lía cerró los ojos, recordando el amor más puro que jamás había sentido. Había llegado el momento de enfrentar su propia sombra y decidir qué estaba dispuesta a perder. Entonces, un crujido ensordecedor llenó el aire. La imagen de Sofía se desvaneció y una nueva figura emergió de la oscuridad. Era Lía, pero no la que conocía. Era lo que había anhelado ser, lo que el djinn había querido que se convirtiera. Enfrentada a su reflejo más oscuro, supo que la batalla apenas comenzaba. Podría reconciliarse con ella misma antes de perder a Sofía para siempre. Lía sintió el aire pesado, como si lo atrapara en su garganta. Mirar su propio reflejo, distorsionado y maldito en el espejo,
la llenó de una desesperación helada. Era como si la imagen de sí misma se burlara de su impotencia. Una dualidad grotesca que le hizo cuestionar todo lo que había sido, todo lo que había amado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz apenas un susurro, temblando de miedo. La figura en el espejo sonrió, pero sus ojos eran vacíos, un abismo donde se perdían las esperanzas. «Quiero que veas la verdad». La voz resonaba y reverberaba en la sala, un eco que parecía multiplicarse entre las paredes. Tu verdadero yo no es el que abrazas. Tienes el poder, querida Lía, pero requieres liberarte de las cadenas de amor y culpa. Las sombras comenzaron a retorcerse, danzando en un vaivén inquietante. Cada figura que emergía de la oscuridad era un fragmento de su vida, su infancia llena de sonrisas y risas, su juventud marcada por el amor que sintió por Sofía, y los deseos reprimidos que había guardado profundamente. Un dolor tal le provocó, que se llevó las manos a la cabeza, luchando por mantener la cordura. «No puedes hacerme esto», gritó, claudicando ante la presión que la envolvía. «No dejaré que juegues con mi mente». «¿Y qué harás, Lía? ¿Qué harás para salvarla?». La figura no solo le hablaba a ella, sino que le lanzaba un desafío que quemaba en su interior. «Vas a ignorar la verdad para aferrarte a lo que no puedes salvar. Pero tu hija está perdiendo tiempo, que tal vez ya no le queda». La mención de Sofía provocó que una punzada de terror atravesara el pecho de Lía. Fue como un grito ahogado que rasgó su ser. «Déjala en paz. No te pertenece. Ella es mía». Pero sabía que su voz se desvanecía en el abismo que la rodeaba. De pronto, la figura en el espejo se transformó en una representación cruel de su amor por Sofía. Era una imagen distorsionada, con ojos apagados y lágrimas negras que brotaron de sus mejillas. «Mamá, ¿por qué no vienes a buscarme? ¿Por qué me dejas aquí?», resonó la voz, deformada y llena de dolor. El corazón de Lía se rompió en 1000 fragmentos. Su destino parecía atrapado entre la esperanza y el miedo, como una marioneta en manos del djinn. Sabía que debía hacer algo radical que pudiera cambiar el rumbo de su historia. Frente a ella, el nuevo espejo brillaba con una luz casi hipnótica. «Si entras, podrás descubrir la verdad que te ha sido ocultada». La voz del djinn era seductora, como un canto de sirena que intentaba arrastrarla a su perdición. «Pero, ¿a qué costo?», Lía murmuró, consciente de que cada paso podría ser una invitación al abismo. El dolor en su pecho le decía que no podía ceder, no podía dejar que el sacrificio fuera una opción, no podía dejar a Sofía atrás. «¡Elige!», la voz rugió, y la sala estalló en un caos de risas y susurros burlones. «Elige entre continuar este juego o quedarte atrapada aquí, perdida en tu propia culpa». Mientras la presión se intensificaba, un relámpago de claridad cruzó su mente. Si debía enfrentar sus demonios, tendría que hacerlo con todo lo que tenía. Respiró hondo, dejándose llevar por un coraje que apenas podía comprender. «No tengo miedo de enfrentar mi verdad. Haré lo que sea para salvar a Sofía y a mí misma». Lía dio un paso hacia el espejo. El calor de su determinación lo atravesó, iluminando su camino. La sala tembló, y una risa desesperada del djinn resonó en la oscuridad. «Eres más fuerte de lo que pensaba, pero recuerda, a veces los mayores secretos se esconden en la parte más profunda de nuestro ser». El espejo brilló con fuerza, iluminando un camino apremiante, mientras las sombras a su alrededor comenzaban a contraerse, como serpientes asustadas. A medida que se acercaba, vio un destello, el rostro de Sofía, su imagen distorsionada, bañada en lágrimas y miedo. «Mamá, ven a buscarme», gritó, su voz rasgada por el eco de la desesperación. Lía sintió que el mundo se desvanecía alrededor de ella, pero la visión de su hija era una agarradera ardiente. Podría realmente atravesar ese espejo y enfrentar no solo a Sofía perdida,
sino a todos los horrores que amenazaban con romper su alma por completo. Una decisión arriesgada que la llevaría al umbral de su propia existencia. La oscuridad se abalanzó y en un momento, Lia sintió que estaba a punto de cruzar la línea definitiva entre la salvación y la condena. La imagen de su propio reflejo comenzó a distorsionarse una vez más, mientras la risa del Jinn se convertía en un grito de furia. «Bienvenida a la verdadera oscuridad, Lia». Una luz intensa la envolvió, y Lia comprendió que el viaje apenas comenzaba, un viaje lleno de secretos dolorosos y realidades sombrías que ni en sus peores pesadillas había imaginado. ¿Cuál sería el precio por descubrir la verdad? La pregunta flotó en el aire, dejando un eco que resonaría en su alma. ¿Estaría preparada para enfrentar lo que el espejo revelaría? El reflejo se quebró. La luz ardiente la envolvía, pero dentro de esa luminosidad, Lia sentía que era arrastrada a otro mundo, un lugar donde el tiempo no existía. Apenas podía distinguir formas entre lo brillante y lo tenebroso, sombras que se entrelazaban y se desvanecían en el aire espeso. Al fin, se encontró en una habitación que le resultaba extrañamente familiar, pero siniestra. Las paredes estaban cubiertas de un papel desgastado, con manchas oscuras que parecían pulular bajo la luz tenue. El ambiente era opresivo, el aire olía a moho y a algo más, algo putrefacto que la hacía querer vomitar. «¿Dónde estoy?», murmuró, su corazón palpitante resonando en sus oídos. Todo parecía un ecosistema de miedo, un lugar donde sus propios secretos estaban recluidos. Delante de ella, un pasillo se extendía, y a medida que avanzaba, las luces parpadeaban como si la fueran a recibir, como si supieran que ella estaba ahí. «Bienvenida al lugar donde tus miedos cobran vida». La voz del Jinn susurraba desde algún rincón oscuro, impregnando el aire con un eco que parecía venir de todas partes. Lia respiró hondo, intentando hacerse una coraza. Tenía que encontrar a Sofía, pero cada paso que daba la empujaba más profundo en su propio agonizante recuerdo. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, transformándose en rostros. Eran las caras de aquellos a quienes había lastimado, aquellos que había perdido, sus voces entrelazándose en un lamento desgarrador. «Lia, perdóname, por favor no me olvides», resonaba la voz de su madre, rasgada por la tristeza. El corazón de Lia se encogió. Sin embargo, no podía detenerse. Tenía que avanzar, aunque cada figura que se manifestaba era un trozo de su propia culpa, un recordatorio de su incapacidad para salvar a quienes amaba. «Tu culpa te consume, ¿verdad?». El Jinn estaba justo detrás de ella, su presencia casi palpable. «Cada lágrima que derramaste, cada grito ahogado, son reliquias de tu tristeza. Abandónalas o ve cómo te ahogan». «Cállate», Lia gritó, luchando contra el torrente que pretendía llevarla a su perdición. Se sentía como una hoja atrapada en un remolino. Iría hasta el final. La visión de Sofía apareció de nuevo en su mente, su voz temblorosa, su rostro lleno de miedo. «Mamá, por favor, ayúdame». Siguiendo esa luz tenue que representaba a su hija, Lia se adentró aún más en la oscuridad. De repente, una puerta se materializó, desgastada, con un brillo opaco que parecía supurar. Sin pensarlo, la empujó y se encontró en una habitación más pequeña, con un solo objeto en el centro, un viejo cofre cubierto de barro y telarañas. Se acercó, sintiendo que algo dentro de ella la empujaba a abrirlo, pero al tocar la tapa, un frío paralizante recorrió su cuerpo y las risas burlonas del Jinn resonaron, llenando la habitación con ecos de desdén. «Te atreverás a enfrentarte a tus recuerdos, Lia». Puede que lo que encuentres adentro no sea lo que esperabas. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Un aire helado salió del cofre, trayendo consigo una oleada de ecos de sus pasados errores, sus arrepentimientos acumulados a lo largo de los años. La visión de Sofía se desvaneció. «¡No!», gritó.
pero sus palabras fueron ahogadas por el clamor ensordecedor de su propia desesperación. ¿Eran esos los recuerdos que había querido olvidar? ¿Las decisiones que había tomado cuando pensó solo en sí misma? El interior del cofre comenzó a brillar, y Lía se dio cuenta de que era un espejo, el mismo espejo que la había atrapado al inicio. Pero ahora, lo que reflejaba era algo aún más espeluznante. Era ella misma, rodeada de sus miedos más profundos, sus traumas, y Sofía, cada vez más lejana. ¿Estás lista para enfrentarte a ti misma?, dijo el djinn con voz suave y seductora, y Lía sintió que algo dentro de ella crujía, como un hilo que amenazaba con romperse. «No, esto no es verdad, yo soy más que esto», retumbó su voz, pero sus palabras fueron reemplazadas por risas burlonas. La habitación se llenó de fuego, y el cofre tembló bajo su toque. Y en ese instante, Lía comprendió que escapar de su culpa no era una opción. Tenía que pedir perdón, a ella misma y a los que había dejado atrás, antes de que la oscuridad se la tragara por completo. Sintiéndose atrapada, y a la vez con una determinación ardiente, Lía cerró los ojos. Si debía renacer de las cenizas de su tormento, lo haría a su manera. Pero, ¿qué le sucedería a Sofía si no podía liberarse y volver para salvarla? La risa del djinn se intensificó, y la oportunidad de enfrentar su verdadero yo se desvanecía rápidamente. Lía debía actuar. «No puedo dejar que esto termine así», pensó, y en el silencio aterrador del lugar, una chispa de resolución se encendió en su corazón. «Es hora de descubrir qué hay realmente dentro de mí». Pero la pregunta flotó en el aire. ¿Qué precio tendría que pagar para lograrlo? La respuesta apenas comenzaba a revelarse. La oscuridad la rodeaba ahora, casi palpable, y la risa del djinn resonaba como un eco sin fin, llenando cada rincón de la habitación. Lía sintió que la desesperación se le subía por la garganta, pero ya no había vuelta atrás. Con los ojos aún cerrados, respiró profundamente, y una angustiosa determinación tomó su lugar. «¡Despierta!», gritó, abriendo súbitamente los ojos. La habitación se iluminó un instante, revelando las sombras inquietas que danzaban alrededor de ella. El espejo frente a ella era un laberinto de reflejos distorsionados, como si todos sus miedos se concatenaran, condenándola a mirar de nuevo lo que más temía. Pero hoy haría frente a esa oscuridad. Sus manos temblaban, pero tomó el coraje que le quedaba. «No tengo miedo», repitió en voz baja, buscando la fuerza en sus propias palabras. Con su corazón latente, movió la mano hacia el espejo, hacia lo que, en ese momento, representaba su alma más oscura. La superficie reflejada comenzó a brillar con más intensidad, y la luz hirviente reveló imágenes de su vida, comenzando por aquellas que la atormentaban el más. Sofía, risueña en una mañana de verano, corriendo tras las mariposas en el jardín. Una imagen radiante que pronto fue distorsionándose por la oscuridad de sus acciones pasadas. La risa se convirtió en sollozos, las manos pequeñas levantándose hacia ella en búsqueda de ayuda. «¡No!», Lía gritó, sintiendo cómo sus entrañas se desgarraban. «Lo siento, Sofía, lo siento tan profundamente». La emoción la abrumó, pero exudaba desesperación y amor por su hija. Tenía que romper el ciclo de dolor. «¿Perdón? ¿De verdad crees que eso te salvará?», la voz del djinn ardía como fuego helado en su mente. Cada palabra era un aguijón, superponiendo su culpa sobre su corazón. «Tu hija nunca olvidará lo que hiciste. Nunca te perdonará», pronunció el ser oscuro, su voz resonando como si estuviese a sus espaldas. «¡Cállate! No puedes decir qué siente Sofía». La ira brotó de Lía, y esa furia la encadenó a una nueva claridad. «Voy a liberarme de ti». Con un grito resonante, se lanzó hacia el espejo, con la esperanza de romper la cadena de recuerdos crueles que la mantenía prisionera. En un instante, su reflejo se transformó, mostrando no solo su angustia, sino también su fuerza naciente. Ese brillo en sus ojos que había olvidado surgió nuevamente, y comenzó a lanzar los ecos de sus recuerdos a la superficie de la luz. La habitación estalló en destellos, la risa del djinn se tornó en gritos desgarradores, mientras se retorcía. «No puede ser», murmuró, y por un momento, Lía se sintió mitad poderosa, mitad vulnerable, atrapada en una lucha con el mismo demonio que había invocado.
«Sofía, ven, estoy aquí», gritó hacia el espejo, y en ese momento una figura se trazó entre el resplandor. La imagen de su hija tomaba forma, pero algo estaba mal. Una sombra la envolvía. La luz parecía consumirla lentamente, como si el djinn también intentara reclamarla. ¡No! Lia se giró hacia la figura del djinn, su rostro contorsionado en una mueca de ira feroz. Con determinación, llevó su mano al espejo, dispuesta a desear que Sofía estuviera a salvo. Cada palabra que pronunciaba resonaba en la eternidad como un conjuro. «Libérame de esta oscuridad, deja en paz a mi hija». Al hacerlo, una explosión de luz fulgurante salió de su interior, como si la verdad se liberara. Las paredes de la habitación empezaron a desgastarse, cada grieta iluminándose con la fuerza de su amor y su desesperación, el eco de su grito resonando por toda la estructura. Pero el djinn, aún sediento de venganza, se abalanzó hacia ella. «No puedes escapar. Este es tu destino». Lia sintió que una nueva bruma la envolvía y el cofre comenzó a cerrarse. Con un último esfuerzo, en un vaivén de luz y sombras, Lia vio la figura de Sofía atrapada por un velo oscuro. «Mamá», gritó la niña, y Lia sintió que el tiempo se desaceleraba. Era un momento decisivo. Entre la luz y la sombra, su vida y la de su hija pendían de un hilo. «Sofía, siempre estaré aquí», susurró Lia. Y al cerrar los ojos por segunda vez, se lanzó al abismo. Sería capaz de salvar a Sofía, o el djinn reclamaría ambas almas para siempre. El abismo la envolvió en una cortina de oscuridad y silencio. Lia sintió que caía, pero no había sensación de peso, solo una vacuidad terrible que la aspiraba hacia el fondo. En la penumbra, un susurro frío acarició su piel, como manos invisibles danzando a su alrededor. Y de repente se encontró de pie en otra habitación, una más sombría, cuya atmósfera apestaba a desesperación. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si la tristeza misma se hubiera filtrado en cada poro de la madera gastada. Un sudor frío se deslizaba por su espalda, mientras se daba cuenta de que no estaba sola. Figuras con rostros desdibujados y ojos vidriosos la miraban desde las sombras. Almas perdidas que habían sido devoradas por el mismo ser que la acechaba. «Mamá», la voz de Sofía resonó en sus oídos, suave y lejana. Lia se volvió rápidamente, buscando a su hija en cada rincón, cada sombra. El eco del nombre parecía amplificarse, llenando la habitación de un terror palpable, pero no había rastro de ella. «¿Dónde está Sofía?», gritó, pero solo optó un silencio aterrador como respuesta. La ansiedad la consumía. Aquella figura oscura que la había perseguido había tomado algo más que su paz, había reclamado lo más valioso que poseía. Sin embargo, la penumbra comenzó a agitarse, cuerpos sin vida empezaron a surgir de las sombras, rostros de angustia eterna que parecían suplicarle ayuda. Lia sintió un tirón en el corazón, cada uno de esos ojos la miraba con la misma acusación. El djinn se había alimentado de sus miedos, y ahora esas almas estaban atrapadas en su dominio. De repente, un estruendo resonó, y la pared más alejada comenzó a agrietarse. Una luz tenue se filtró a través de las fisuras, como si un nuevo camino se abriera. Sintió el eco de la risa oscura en su mente, burlándose de su desesperación. «¿Crees que puedes escapar tan fácilmente?». La voz helada del djinn la envolvía, penetrando en su ser como un veneno. «Tu viaje apenas comienza». Lia apretó los puños, recordando el brillo en los ojos de Sofía. Tenía que encontrarla. Tenía que pelear contra la oscuridad. Se abalanzó hacia la luz emergente, la única esperanza en ese mar de desesperación. Con cada paso que daba, las almas atrapadas comenzaron a murmurar, sus voces entrelazándose en un coro de dolor. «Ayúdanos, no somos los únicos, no te quedes aquí». Mientras se acercaba al resplandor, la risa del djinn se tornó en un grito ensordecedor.
y de pronto una figura se materializó en la luz. Era Sofía, pero su rostro estaba consumido por el miedo. «Mamá, no», gritó, extendiendo sus brazos, pero había algo oscuro que la mantenía atrapada. La imagen de Sofía flotaba, rodeada por un vórtice de oscuridad que luchaba contra el destello de luz. Sofía, el corazón de Lía se rompía. Se sentía impotente, atrapada entre sus temores y el deseo de salvar a su hija. «No te acerques», la voz del Jin graznó, envuelta en una risa maníaca. «Ella me pertenece, y si quieres salvarla, tendrás que cederme tu alma». Lía, llena de desesperación, se desafió a sí misma. La luz brillaba con más fuerza a su alrededor. «No, no es tuya. Sofía es mi luz. No puedo dejarte ganar». Y con un alarido que resonó en la penumbra, se lanzó hacia su hija, estirando la mano en un intento desesperado por romper el velo oscuro. Pero en ese preciso instante, una sombra cargada de odio se abalanzó hacia ellas. «¿Quién será salvado y quién quedará atrapado en la eternidad?», preguntó el Jin. Su risa vibra en el aire, y Lía sintió que la luz empezaba a desvanecerse. En ese momento de desesperación y terror, todo se desvaneció en una vorágine de sombras y luz. El destino de madre e hija pendía de un hilo. Lía giró con un temor renovado. La verdad estaba por revelarse. ¿Sería capaz de enfrentar al Jin y salvar a su hija, o la oscuridad las consumiría a ambas? La batalla apenas comenzaba. Lía se encontró en un abismo de sombras y luces destellantes. A su alrededor, el aire estaba impregnado de ecos de angustia y desesperación, como un coro de almas atrapadas. La figura del Jin se alzaba frente a ella, su sonrisa retorcida apenas visible entre la oscuridad. «Listas para perderlo todo, Lía». La voz resonaba como un trueno, llenando la habitación con un peso ominoso. Sofía estaba ahí, atrapada en un remolino de sombras, con una expresión de miedo que le desgarraba el corazón. La luz que la envolvía titilaba, y Lía sintió que su propia esencia se desvanecía. «No, no te tengo miedo», gritó Lía, con la voz firme a pesar del terror que amenazaba con envolverla. Su amor por Sofía la iluminaba, haciéndola fuerte. «No dejaré que nos separes, Sofía es mi luz». El Jin soltó una risa cruel, como si la desesperación de su madre le proporcionara placer. «Puedes gritar todo lo que quieras, pero el tiempo se agota. No hay escape de esta oscuridad. ¿Cómo podrías salvarla cuando no puedes ni salvarte a ti misma?» Las sombras danzaban a su alrededor, y cada murmullo parecía un recordatorio de sus miedos. Pero justo en ese instante de clamor y desespero, Lía vio un destello en los ojos de su hija. La imagen de Sofía, atrapada pero aún viva, fue suficiente para encender su determinación. «Si tengo que jugar, entonces que comience el juego», dijo Lía, apretando los dientes. Se daría un último intento por romper el círculo vicioso. Sin pensarlo más, se lanzó hacia la oscuridad, con la única intención de llegar hasta aquella figura difusa que no era realmente Sofía, sino el monstruo que la mantenía atrapada. El Jin, sorprendido por su audacia, intentó retroceder. «No tienes idea de lo que estás haciendo», gritó, pero Lía no se detuvo. Con cada paso, recordó momentos de alegría con su hija, las risas compartidas, su primer día de escuela, los abrazos cálidos en las noches frías. Todo eso la mantenía firme. «Soy tu madre», exclamó con todo su ser. «No me llevas a ninguna parte, te desafío». Las sombras se arremolinaron a su alrededor, intentando atraparla, pero Lía sintió cómo los ecos de su amor brillaban más que cualquier oscuridad. Utilizando el poder de esos momentos, quebró la barrera que la mantenía alejada de Sofía. En un instante, la luz estalló en el lugar, como si 1000 estrellas estuvieran naciendo. «¡Mamá!». La voz de Sofía era un canto de esperanza, y Lía extendió la mano, dispuesta a liberarla. Con un grito de furia, el Jin intentó separarlas, pero fue demasiado tarde. El haz de luz había penetrado la penumbra, revelando la verdad. El amor verdadero podía desmantelar cualquier maldición.
Las sombras se disiparon de inmediato, gritando y retorciéndose, como si la luz las hubiera quemado. Lía sintió una conexión indescriptible con Sofía, como si sus almas se entrelazaran en un abrazo eterno. «Sofía, ven a mí», dijo Lía, con lágrimas de alegría brotando de sus ojos. La reselieve figura de su hija se deslizó hacia ella, abrazándola con todas sus fuerzas. Finalmente estaban juntas, y el djinn, impotente, desapareció en un remolino de oscuridad. «Lo hicimos, mamá», dijo Sofía, sonriendo entre lágrimas, su voz ahora llena de ternura y fuerza. Lía pudo sentir cómo, en un instante, todo el peso del dolor y el miedo se desvanecía, dejando espacio solo para el amor. «Siempre estaré aquí para ti», murmuró Lía, su corazón latiendo en sincronía con el de su hija, llena de esperanza. Y así, en esa habitación perturbada por las sombras, madre e hija se unieron en un destello de luz pura, rescatadas de la oscuridad. El verdadero poder del amor había triunfado sobre cualquier demonio, y juntas salieron hacia la claridad del mundo más allá. Al final, Lía supo que el camino de sanación apenas comenzaba, pero estaban listas para caminarlo, con la frente en alto y los corazones entrelazados. Ahora, cada vez que una sombra amenazara su camino, recordarían que juntas podían enfrentar cualquier cosa. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Me chamo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.